Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un concepto que se menciona mucho, pero que rara vez se comprende en su totalidad, la judaización. Y déjenme decirles algo desde el principio, no todos los judíos judaizan. A medida que profundicemos, entenderán por qué. Pero primero, recordemos una promesa fundamental, la promesa hecha a Abraham. Haré de ti una gran nación y todas las naciones de la tierra serán benditas a través de ti. Tengan esto presente porque será clave en nuestra conversación. Es fascinante, ¿verdad? Porque en esta inmersión vamos a ir más allá de las definiciones simples. Exacto. Descubriremos un entendimiento más matizado de la judaización, explorando sus raíces históricas y sus implicaciones teológicas. Seguro has escuchado este término, pero ¿realmente sabes qué significa? Es curioso porque mucha gente piensa que judaizar simplemente es seguir los mandamientos. Ajá. Pero, como veremos, va mucho más allá. Exacto. De hecho, judaizar no tiene nada que ver con guardar los mandamientos, No. sino con seguir ciertas tradiciones rabínicas y fariseas que van más allá de las escrituras. Exacto, tradiciones extrabíblicas. Para esta inmersión nos basaremos en algunos fragmentos de la Mishnah y el Talmud. Interesante. Nuestra misión hoy es explorar el verdadero significado de judaizar, pero en su contexto histórico, enseñar leyes judías como necesarias para la salvación. Suena un poco radical, ¿no? ¿Verdad? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta definición crea una barrera para muchos creyentes Claro. que dudan en abrazar las enseñanzas de la Torá por miedo a ser etiquetados como judaizantes. Es comprensible, ¿no? El Sí, miedo no. a ser mal interpretado. No es solo un debate teológico, ¿verdad? No, para nada. Tiene consecuencias reales. Claro, consecuencias reales para quienes se atreven a desafiar esas interpretaciones. Exacto. Y es que judaizar no se trata de seguir los mandamientos que encontramos en la Torá, Ajá. los cuales Yeshua observó y enseñó. Es un punto importante porque resalta esa tensión entre la Torá escrita, ¿no? Sí. Y las tradiciones orales que se desarrollaron después. Exacto, esa tensión que existe ahí. Entonces, ¿qué implica realmente judaizar? ¿Por qué existe esta diferencia tan marcada en la comprensión del término? Para responder a eso, debemos analizar la evidencia presentada. Correcto. Algunas prácticas judaizantes, como considerar el Talmud como la verdad absoluta, rechazar a Yeshua, Jesús, como el Mesías, equiparar las enseñanzas rabínicas a la revelación divina y adherirse a rituales específicos como encender velas en Shabbat o lavarse las manos de una manera particular. Lo crucial aquí es la distinción que se hace entre las reglas hechas por el hombre y la ley divina. Los ejemplos priorizan la interpretación y la tradición humana sobre los principios básicos de la Torá. Rituales que van más allá de lo que dice la ley escrita. Imagínate, lavarse las manos de una manera específica para que la comida sea apta. Exacto. Eso va mucho más allá de lo que dice la Torá. Sí, mucho más allá. Mucho más allá. Yeshua no es el Mesías, porque no cumple con los criterios rabínicos. O sea que lo están juzgando según reglas que ellos mismos inventaron. Exactamente. ¿No Sí. te parece? Sí. Es como si le estuvieran aplicando un estándar que no corresponde. Totalmente. Las enseñanzas de los rabinos al mismo nivel que la revelación divina. O sea, priorizar la autoridad humana sobre la palabra de Dios. Exacto, ahí está el problema. Sí. Para ilustrar esto, ejemplos del Nuevo Testamento. Me interesa. Por ejemplo, la insistencia de los fariseos en el lavado ritual de las manos antes de las comidas. Claro, lo que vemos en Marcos cita punto 3. Exactamente. O la prohibición de llevar objetos en Shabbat. Sí, eso está en Juan 5.10. Ah. Una regla que Yeshua, por cierto, desafía directamente. Y no olvidemos la regla contra recoger grano en Shabbat, Y ya, que causó conflicto entre Yeshua y los fariseos. lo vemos en Mateo 12.12. Exacto. Y todas estas prácticas, como vemos, están arraigadas en la interpretación rabínica. Más que en las palabras explícitas de la Torá. Sí, mucho más. Mucho más. Pero la creencia central de judaizar es la idea de que la salvación es solo para los judíos y que los gentiles deben convertirse al judaísmo mediante la circuncisión para ser salvos. Interesante. Esto lo vemos claramente en Hechos 15.1, Sí, donde algunos creyentes judíos están enseñando esta doctrina. claro. Esa idea de que la salvación es exclusiva. Exacto. Y esta creencia es una tergiversación de la Torá. Sí. De hecho, la Torá misma señala a Yeshua como el medio de justificación Ya veo. y la circuncisión del corazón. Que trasciende los rituales físicos. Exactamente, no se trata solo de un acto físico. Yeah. Esta creencia judaizante
condujo a todo tipo de barreras dentro del judaísmo, Barreras. sociales, económicas, basadas en el linaje. Vaya. Los gentiles fueron excluidos de muchos aspectos de la vida judía. Es triste, ¿no? ¿Cómo se creaban esas divisiones? Un ejemplo sorprendente de esto es el patio de los gentiles en el Templo de Jerusalén, Ah, sí. un espacio físico que simbolizaba esta separación Un recordatorio visual muy potente, ¿no? totalmente de las divisiones que existían. Sí. Y es dentro de este contexto histórico que la declaración de Pablo en Efesios 2.14 se vuelve tan significativa. ¿Qué dice Pablo? Él describe el sacrificio de Yeshua como la ruptura del muro divisorio entre judíos y gentiles, A través del sacrificio de Yeshua. abriendo un nuevo camino Un nuevo camino para los gentiles. para que se acerquen a Dios. Y luego tenemos la historia de la visión de Pedro en Hechos 10, Ah, sí, la visión de Pedro. donde se le ordena matar y comer animales inmundos. Interesante. Una visión que no se trata realmente de comida. Claro, hay un significado más profundo, Se trata de romper esa noción de lo que es limpio e inmundo. que proviene de interpretaciones rabínicas, Exacto. más que de la Torah misma. Más que de la Torah misma. Es un desafío radical a las nociones preconcebidas de Pedro. Y de hecho vemos a Pedro articular esta comprensión en Hechos 10.28. ¿Qué dice? Él dice, ¿ustedes saben que está prohibido que un judío se asocie con un gentil o lo visite? Ajá. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar impuro o inmundo a nadie. Esa declaración es crucial, Es crucial, ¿verdad? porque expone esas suposiciones culturales Ya. que se habían mezclado con la práctica religiosa, Exactamente, esa tensión entre la Torá y las tradiciones. que se habían desarrollado alrededor. Exactamente. Entonces, si conectamos esto de nuevo con judaizar, implicaba presionar a los gentiles para que se convirtieran al judaísmo, Ya veo. a través de rituales como la circuncisión para ser aceptados y salvos. Lo que por supuesto causó conflicto en la iglesia primitiva. Exactamente, ese es el meollo del asunto. Algunos cristianos judíos insistían en la circuncisión para la salvación, Claro. mientras que otros, como Pablo, argumentaban que los gentiles están incluidos en el plan de salvación de Dios a través de la fe en Yeshua. Una visión apoyada por la Torá y los profetas. Exacto, como vemos en pasajes como Efesios 2.12. Y eso nos lleva al pasaje de Gálatas 2, donde Pablo realmente usa la palabra judaizar. Interesante. Él está condenando a Pedro por ceder a la presión de aquellos que no reconocieron la provisión de Dios para la salvación de los gentiles. Lo fascinante aquí es que Pablo acusa a Pedro de vivir como un gentil. Claro. Lo cual puede parecer un poco confuso. Sí, porque no se trata de leyes dietéticas. Claro. Se trata de que Pedro se separa de los gentiles debido a la influencia de las costumbres judías. Exactamente. Traicionando esa unidad que el sacrificio de Yeshua había logrado. Claro, es una contradicción con el mensaje central. Totalmente. Y esto nos lleva de nuevo a la enseñanza de Yeshua sobre evitar la levadura de los fariseos y saduceos. Lo que encontramos en Mateo 16.6-12. Exactamente. Los apóstoles ya no estaban obligados por las costumbres religiosas de su época, Sino que fueron llamados a seguir la verdadera interpretación de la Torah. como la enseñó Yeshua. Exactamente. Lo cual, como puedes imaginar, no siempre fue fácil de discernir. Claro, es un desafío constante. Difícil que puede ser distinguir entre la Torá escrita y las costumbres judías. Especialmente para aquellos que no están familiarizados con textos como la Mishnah y el Talmud. Exacto, textos que a veces son difíciles de comprender. Sin duda. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo discernimos entre las verdades eternas de las Escrituras en las interpretaciones culturales o hechas por el hombre? Una pregunta que va más allá de judaizar Totalmente. y nos desafía a examinar cualquier enseñanza que afirme representar la voluntad de Dios. La tendencia a priorizar los mandamientos hechos por el hombre no se limita al judaísmo. Ah, ya veo. Puede suceder dentro del cristianismo también. Claro, es una tentación universal. Catolizar o romanizar. Interesante. Para ilustrar ese paralelo, Exacto, ese paralelo que existe. Seguir las enseñanzas de Yeshua. reconociéndolo como el Maestro Supremo de la Torah. Una fe arraigada en la persona de Yeshua. Exactamente. Que trasciende las limitaciones de la interpretación humana. Qué interesante. Ahora, vamos a cambiar de marcha. A ver. Y vamos a profundizar en esos extractos de la Mishnah y el Talmud, Me parece bien. que nos dan una idea de las prácticas y creencias específicas que caracterizaron el judaizar dentro del contexto del judaísmo rabínico. Esos extractos son una ventana fascinante al mundo del judaísmo del primer siglo Totalmente. y nos ayudan a comprender las presiones que enfrentaron los primeros creyentes judíos. Exacto, a navegar su relación tanto con su herencia como con su nueva fe en Yeshua.
Un tema complejo, sin duda. Y algunos de esos extractos son realmente reveladores. Por ejemplo, Por ejemplo, la Mishnah Nida 4.1 declara que las mujeres samaritanas son ritualmente impuras desde su nacimiento imagínate. y que los hombres samaritanos son capaces de impartir impureza ritual a la ropa de cama. Increíble, creando una marcada separación social. Totalmente. Esto resalta el nivel de división social que existía, Sí. incluso entre grupos que compartían una herencia escritural común. Luego tenemos el Talmud Yevamot, que establece que la descendencia de un hombre gentil no se considera su descendencia. Una afirmación bastante impactante. ¿Verdad? Sí. Subraya el profundo énfasis en el linaje y la sangre Ajá. dentro del judaísmo rabínico. Exactamente. Un énfasis que habría impactado en cómo se veía y trataba a los gentiles. Claro. Y hay más. Ah, El Talmud Shabbat y el Talmud Avodah Zarah revelan decretos que prohíben el consumo de pan, aceite, vino. Hay incluso las hijas de los gentiles. esos decretos nos pueden parecer extraños hoy en día, Totalmente. pero ilustran hasta dónde llegaban las interpretaciones rabínicas. Sí, para separar a judíos de gentiles. Es increíble. Y quizás el ejemplo más sorprendente de todos se encuentra en el Talmud Sanedrín 5, ¿Qué dice? que establece que un gentil que estudia la Torah está sujeto a la pena de muerte. Eso es terrible. Es una afirmación, sí, es una afirmación muy fuerte. Realmente perturbadora. Resalta la resistencia dentro del judaísmo rabínico a compartir la Torah Sí, con aquellos fuera de la comunidad judía. Subraya la exclusividad que caracterizó al judaizar. exactamente. En sus formas más extremas. Esos ejemplos realmente pintan un cuadro bastante desolador de las barreras que se erigían entre judíos y gentiles. Sí, unas barreras que Yeshua desafió directamente con sus enseñanzas. Totalmente. Y esos extractos nos ayudan a entender mejor lo que Pablo quería decir cuando acusó a Pedro de judaizar. Sí. Se trataba de alinearse con esas divisiones sociales y religiosas que estaban tan arraigadas. Exacto. El comportamiento de Pedro, como lo describe Pablo, reflejaba la presión de conformarse a esas interpretaciones rabínicas, Ajá. incluso si eso significaba comprometer la unidad que Yeshua había logrado con su sacrificio. Es un recordatorio importante, ¿no? Sí, De que incluso los apóstoles lucharon con estos temas. claro. Y que discernir entre las verdaderas enseñanzas de la Torá y las tradiciones de los hombres era un desafío constante. Totalmente. Y ese desafío sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Por supuesto. Mientras navegamos por las complejidades de la fe y la tradición. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros al tratar de entender el concepto de judaizar? Buena pregunta. Si lo vemos en el panorama general, judaizar no es solo una curiosidad histórica, No, para nada. es una advertencia Ajá. sobre los peligros de malinterpretar las escrituras y crear barreras innecesarias entre las personas. De que siempre debemos estar en guardia contra el legalismo, Sí. ya sea que se presente como judaizar, catolizar o cualquier otro intento de priorizar las tradiciones humanas sobre el mensaje de Dios. Exacto. Y también resalta la importancia de acercarnos a las escrituras con humildad, Claro. reconociendo que nuestras interpretaciones siempre están sujetas a prejuicios culturales y nociones preconcebidas. Tenemos que estar dispuestos a desafiar esas propias suposiciones Sí. y estar abiertos a la posibilidad de que podamos estar perpetuando divisiones que Dios mismo ha roto. Yeshua o Jesús enseñaba que lo que decían los escribas y fariseos sobre la ley de Moisés debían seguirlo porque leían la Torá, las escrituras. Ajá. Pero también decía que no debían seguir sus obras porque dicen y no hacen. Claro. Esas obras, recopiladas en la Mishnah y el Talmud, son mandamientos de hombres, no de Moisés. Una pregunta clave. Sí. ¿Están los no judíos obligados a seguir las leyes de Noé? Esa es una pregunta que ha generado mucho debate a lo largo de la historia. Un punto crucial es que estas leyes de Noé no se encuentran en las escrituras. Y que su imposición a los no judíos crea una división innecesaria. Las leyes de Noé son como añadidos que no forman parte del plan original, por así decirlo. Exactamente. Para entender este argumento debemos comprender qué son las leyes de Noé. Son un conjunto de 7 leyes derivadas de la interpretación rabínica de la Torá, que se cree que se aplican a toda la humanidad. Abarcan temas como la prohibición de la idolatría, la blasfemia, el asesinato, robo y la inmoralidad sexual. Además del establecimiento de tribunales de justicia, imponerlas a los no judíos crea una separación que no está respaldada por las escrituras. Debe ser una distinción importante entre los mandamientos de Dios que se encuentran en la Torá Sí.
y las doctrinas creadas por el hombre, mencionando específicamente las leyes rabínicas y las de los fariseos. Esa es una distinción fundamental. Las leyes rabínicas son las desarrolladas por eruditos judíos a lo largo de los siglos, interpretando y aplicando la Torá a la vida cotidiana. Las leyes farisaicas, aunque se originaron en una secta judía específica, también entran en esta categoría de interpretaciones y añadidos a los mandamientos originales. Las enseñanzas de Jesús se centraban más en volver a la esencia de los mandamientos de Dios y menos en la adhesión a estas interpretaciones posteriores. Me parece lógico. Y esto nos lleva a otro punto clave, la validez continua de la Torá y los mandamientos de Dios. Así es, que Jesús no vino a abolir estos mandamientos, sino a abolir las doctrinas humanas que habían eclipsado el mensaje original. Entonces, podríamos decir que Jesús era más un reformador que intentaba reenfocar la esencia de la fe. ¿Qué implicaciones tendría esta visión para diferentes ramas del cristianismo? Esa es una buena manera de verlo. Esta perspectiva se alinea con ciertas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, es importante tener en cuenta que otras ramas del cristianismo, como el catolicismo, ven una interacción más compleja entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde Jesús cumple y transforma la ley en lugar de simplemente rechazar las interpretaciones posteriores. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Es el concepto de la restauración de las 12 tribus de Israel, incluyendo las tribus perdidas que se mezclaron con otras naciones. Para aquellos que no estén familiarizados con este concepto, ¿podrías arrojar algo de luz al respecto? Desde una perspectiva histórica y teológica. Claro. Las tribus perdidas surge del relato bíblico de la conquista siria del reino del norte de Israel. Estas 10 tribus fueron dispersadas y se asimilaron a otras poblaciones. Este concepto ha adquirido una dimensión mesiánica en algunas tradiciones judías y cristianas, simbolizando una futura reunificación de todos los israelitas. Los gentiles o no judíos también están incluidos en esta restauración y se reunirán con Israel. ¿Qué implicaciones tiene esta idea, especialmente en el contexto del debate sobre las leyes de Noé? Sugiere una visión de unidad que trasciende las fronteras tradicionales entre judíos y gentiles. Desafía la noción de exclusividad y abre la posibilidad de un destino espiritual compartido para todos los que creen en el Dios de Israel. Un enfoque más inclusivo de la fe, uno que no dependa de la adhesión a leyes específicas como las de Noé. Y ese enfoque inclusivo se destaca aún más en la discusión sobre la conversión. Exacto. Específicamente la idea de que los gentiles deben someterse a la circuncisión antes de aceptar la fe. La conversión debe ser un proceso natural de aprendizaje, arrepentimiento y una acción personal. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre los diferentes puntos de vista sobre la circuncisión dentro del judaísmo y el cristianismo? Este es un punto de controversia significativo, incluso en la actualidad. Dentro del judaísmo, la circuncisión se considera un pacto fundamental entre Dios y el pueblo judío. Aunque algunas ramas del judaísmo están abiertas a los conversos, la circuncisión sigue siendo una parte clave de ese proceso. En el cristianismo primitivo, la cuestión de si los conversos gentiles debían ser circuncidados fue un debate importante, como vemos en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Está esencialmente desafiando lo que considera una barrera de entrada innecesaria para aquellos que buscan conectarse con Dios. Sí, y se alinea con la perspectiva del cristianismo primitivo que enfatiza la fe y el arrepentimiento como el núcleo de la conversión, en lugar de la adhesión a rituales específicos. Este enfoque es más coherente con el mensaje de Jesús de amor y compasión universal. No es promover el odio hacia el pueblo judío. No. Lo que busca es fomentar una comprensión contextual de por qué Jesús criticó a los fariseos. Y además, no todos los judíos siguen el Talmud y la Mishnah, como los judíos caraítas y los judíos mesiánicos. ¿Podrías darnos un poco de contexto sobre estas diferentes ramas dentro del judaísmo? Creo que ayudaría a comprender la diversidad de pensamiento dentro de la fe. Por supuesto, los judíos caraítas, por ejemplo, rechazan la autoridad del Talmud. Solo la Torá escrita es vinculante. Tienen una larga historia que se remonta al siglo X y su énfasis en una interpretación literal de las escrituras los diferencia del judaísmo rabínico, que abarca tanto la Torá escrita como la oral. Fascinante. ¿Y qué hay de los judíos mesiánicos? Los judíos mesiánicos son un movimiento más reciente, surgido en el siglo XX. Creen que Jesús es el Mesías profetizado en la Biblia hebrea. Es que al hablar de las creencias judías, Sí. debemos tener cuidado con las generalizaciones. Exactamente. Es un recordatorio de que existe un espectro de creencias y prácticas dentro del judaísmo, al igual que en cualquier otra gran religión. Y volviendo al tema de la crítica de Jesús a los fariseos. Que Jesús no estaba en contra de la ley en sí, sino de la forma en que los fariseos la interpretaban.
No promovemos el odio a los judíos, promovemos el entendimiento contextual. De Cupe y Yeshua se enfrentó a los fariseos y escribas, diciéndoles víboras, porque enseñaban más Talmud y Mishnah que los mandamientos. Necesitamos comprender la relación entre la Torá, el Talmud y la Mishnah. La Torá, por supuesto, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, considerada el texto más sagrado y con mayor autoridad dentro del judaísmo. El Talmud, por otro lado, es una vasta colección de comentarios rabínicos e interpretaciones legales de la Torá, desarrollada a lo largo de siglos. Abarca una amplia gama de temas, desde prácticas rituales hasta leyes civiles. Y es un texto central en el judaísmo rabínico. La Mishnah es un texto anterior y fundamental dentro del Talmud, que se centra principalmente en la ley oral judía. La crítica de Jesús a los fariseos se debía a que priorizaban estas interpretaciones posteriores a los mandamientos originales encontrados en la Torá. Exactamente. Al fin y al cabo, debatía con los fariseos, que eran expertos en estos textos. Es un punto válido y pone de manifiesto la complejidad del asunto. Jesús estaba inmerso en la tradición judía de su época y sus enseñanzas lo reflejan. Jesús apelaba a una autoridad superior. Sí. La palabra de Dios revelada en la Torá como norma definitiva. Es como si estuviera diciendo, volvamos al código fuente. Una excelente analogía. Nos obliga a reconsiderar nuestras propias suposiciones sobre la relación entre las enseñanzas de Jesús y la tradición judía de su tiempo. También nos incita a pensar en cómo evolucionan las interpretaciones de los textos religiosos a lo largo del tiempo, en cómo esas interpretaciones a veces pueden desviarse de la intención original. Es un recordatorio de que incluso dentro de una misma fe Sí. puede haber diversas perspectivas y enfoques para comprender las escrituras. Totalmente de acuerdo. Y por eso es tan importante abordar estos temas con humildad y con la voluntad de comprender. El dogmatismo y la adhesión ciega a la tradición, sin una reflexión crítica, Sí. pueden llevarnos por caminos peligrosos. No podría estar más de acuerdo. Hablando de perspectivas, me gustaría centrarme en las implicaciones prácticas de las leyes de Noé como vinculantes para los no judíos. ¿Qué significa eso para las relaciones interreligiosas? Esa es una gran pregunta y que merece una cuidadosa consideración, que la verdadera unidad entre judíos y gentiles no proviene de la imposición de un conjunto de leyes, sino de un compromiso compartido con los principios básicos de la fe: el amor, la compasión, la justicia y una relación con Dios. Visualiza un mundo en el que personas de diferentes orígenes puedan unirse en base a estos valores compartidos, sin necesidad de una asimilación forzada o una adhesión rígida a normas externas. Es una visión hermosa, pero es realista. Después de todo, la religión ha sido a menudo una fuente de división y conflicto a lo largo de la historia. Tienes razón. La historia está llena de ejemplos de intolerancia religiosa y violencia. Sí. Pero también está llena de ejemplos de cooperación y comprensión interreligiosa. Ese es un mensaje especialmente relevante en el mundo actual, donde la polarización y la división parecen ir en aumento. Necesitamos encontrar maneras de salvar las distancias que nos separan y construir puentes de entendimiento. No podría estar más de acuerdo. Ahí es donde el tipo de pensamiento crítico y la discusión matizada en la que estamos participando ahora mismo se vuelve tan crucial. Se trata de tener esas conversaciones difíciles, escuchar con empatía y buscar un terreno común. Precisamente. Y al hacerlo, podríamos descubrir que tenemos más en común de lo que pensamos. Y para continuar con esta línea de pensamiento, me gustaría volver a un punto que mencionamos antes. Recordemos en que no busca generar odio hacia los judíos, sino promover una comprensión contextual de por qué Jesús criticó a los fariseos. Si Jesús estaba criticando a un grupo específico dentro del judaísmo por sus interpretaciones de la ley, no podemos generalizar y decir que estaba criticando a todos los judíos. Y a comprender las complejidades de la historia y la teología. Y eso me lleva a una pregunta que me ha estado rondando la cabeza durante toda esta inmersión. Jesús cuestionaba principalmente las interpretaciones de la ley por parte de los fariseos, en lugar de la ley misma. ¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión de su mensaje hoy en día? Hace que sus enseñanzas sean más o menos relevantes en un contexto moderno. Ha sido una inmersión fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haberte dado algo en qué pensar. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue aprendiendo.